Iglesia Cristiana Kodesh presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestra... Bienvenidos a nuestra sexta semana de estar siendo sumergidos en la palabra de Dios, nuestra sexta semana de nuestros 50 días de fe. Y Dios quiere seguir hablando a tu vida. Durante las últimas semanas hemos estado escuchando de parte de Dios, por medio de su palabra, lecciones que han sido edificantes para nuestras vidas. Pero desde la perspectiva bíblica, Él se guarda lo mejor para el final. Entonces creo que las semanas esta y las 2 semanas restantes van a ser de mucha bendición para tu vida. Y hoy nos toca estudiar la manera en que Dios suple mis necesidades. Si vas a ser un hombre o una mujer de fe, tienes que aprender a reclamar las promesas de Dios. Eso es parte fundamental de la vida cristiana. Si tú no conoces las promesas, estás mal. Y si tú las conoces y no te las apropias, estás igual. En este día, yo quiero que comencemos leyendo, por favor, en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Estoy seguro que la revelación que va a traer Dios a tu vida realmente puede transformar tu destino de aquí hasta tu final. Escucha lo que dice la palabra. Mi Dios va a satisfacer todas tus necesidades de acuerdo a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Aunque es un enunciado muy amplio y muy largo, Dios lo que está diciendo aquí es de que Él se compromete a satisfacer cada una de tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Te puedes imaginar a la persona más rica de la tierra. Dios es superior a él. Conozco una persona que su pastor le dijo, fíjate que necesito que me hagas un favor. Va a venir un personaje de un país del Medio Oriente y necesito que por favor tú lo lleves con tu carro a donde él te diga. En otras palabras, que fuera su chofer, ¿verdad? Llegó el personaje a los Estados Unidos, lo fue a recoger al hotel y resultó que el fulano era un príncipe de Arabia Saudita. Es un hombre con mucho dinero. Entonces él comenzó a llevarlo, a traerlo, pero lo que le impresionó fue que la reunión era en Dallas, Texas, y el tipo se iba a comer a Los Ángeles. Y yo no sé si tú sabías que es más cerca de Guatemala a Miami que de Texas a Los Ángeles. Yo no sé si sabías que si es más lejos. O sea, llegas más rápido de aquí a Miami que de cruzar Estados Unidos de un lado para otro, de costa a costa. Entonces, eso lo hacía en todas las cenas. Y el hombre se le ocurría algo, inmediatamente lo compraba y le dice el pastor al final, muchas gracias, le dijo. Me contaron lo que te pasó con el príncipe, ¿verdad? Que durante toda la semana que lo anduviste llevando, viste cómo el hombre gastaba su dinero, pues, a manos llenas. Me imagino que te has de haber sentido muy incómodo durante toda la semana, le dijo. Y el muchacho le contestó, no, le dijo. En realidad me dio una tremenda lección, porque yo como hijo de Dios, como hijo del gran rey, no me conduzco como él. Yo anduve con un príncipe de Medio Oriente, no con el verdadero rey de Arabia Saudita. Sin embargo, el muchacho se comportó como que si él fuera el rey. El muchacho lo que quería lo hacía. El muchacho lo que necesitaba lo utilizaba. Pude aprender, le dijo, que realmente no he aprendido a depender de las riquezas de Dios, mi Padre. Entonces yo no sé cómo te veas a ti mismo. Si te ves como una persona común y corriente, o si ya comenzaste a entender la perspectiva de Dios, de que tú eres un príncipe, que tú eres hijo de un rey. Y entonces, de acuerdo a eso, Dios te dice que Él va a suplir cada una de tus necesidades. No de acuerdo a ver si tiene algo entre la bolsa, ¿verdad? No de acuerdo a ver si tiene algo en la cuenta bancaria. De acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Y qué es gloria? ¿Se recuerdan que lo estuvimos aprendiendo hace algunos meses? Gloria es la manifestación de Dios en medio de su pueblo. La presencia manifiesta de Dios entre nosotros. Entonces, de acuerdo a sus riquezas en gloria,
Es Dios mismo manifestando su poder, su presencia a través de los recursos. Esta lección, si tú la asimilas con tu espíritu, de verdad que puede revolucionar tu vida. Vamos a ir leyendo algunos de los enunciados que aparecen en nuestra lección. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 13. Escucha con atención. Recuerden esto. Es Dios hablando y Él comienza de esa manera. Versión internacional. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, y su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y que para por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias. Y dice el versículo 13, en efecto, al recibir esta demostración del servicio, o sea, le habían mandado una ofrenda, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Entonces este pasaje explica varios principios. Principio número uno. Cuando tengas una necesidad, siembra una semilla. Esto va a cambiar tu vida. Es bíblico y te va a permitir entrar en otra dimensión en tu relacionamiento con Dios. Y necesito que tú entiendas con tus sentidos espirituales que cosechamos en proporción a lo que damos, que cosechamos en proporción a lo que sembramos y que debemos de dar antes de esperar que nuestras necesidades sean satisfechas. O sea, es un giro al concepto que posiblemente pueda hacer que tú tengas. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice, el que siembra una pequeña cantidad, también va a cosechar una pequeña cantidad. Y el que siembra generosamente, va a cosechar generosamente. Entonces, ¿qué dice el versículo 6 acerca de la interrelación que hay entre lo que sembramos y lo que cosechamos? ¿Qué dice este versículo? Entonces, la relación que existe entre una cosa y otra es la proporción. La proporción con que tú das o tú siembras es la proporción en la que vas a recibir. Si nosotros fuéramos agricultores, sería absolutamente ridículo si nosotros viviéramos de la tierra, que nosotros tuviéramos una caja enorme de semillas y que dijéramos vamos a sembrar un poquito para tener una cosecha grande. Entonces un campesino sabe que va a cosechar en proporción a lo que siembra. El principio es exactamente el mismo en términos espirituales. En Génesis capítulo 2 el Señor enseña que mientras exista la tierra, todo aquí va a funcionar bajo el principio de la siembra y la cosecha. Mientras este planeta exista, todo va a funcionar bajo el principio de siembra y cosecha. Entonces, cuando tú das algo al Señor en términos de tiempo, en términos de recursos, en términos de solidaridad con otros, eso mismo es lo que vas a cosechar. Entonces, es importante que tú tengas la perspectiva de Dios en cada una de las cosas que hacemos. Dice la palabra de Dios en Isaías 55:8. Mis caminos no son tus caminos. Dios lo que quiere que entendamos nosotros es que nosotros creemos que cuando estamos en medio de una necesidad, lo que sucede es que yo no tengo la capacidad de dar. Cuando piensas tú que estás demasiado ocupado, el error es creer que no tienes tiempo, cuando en realidad eso es mentira. Muchas veces pasamos más del tiempo necesario viendo tele, hablando por teléfono o usando las redes sociales.
Entonces eso de que tenemos o no tenemos tiempo es un asunto que uno debe de analizar con detenimiento. La perspectiva de Dios es absolutamente diferente a la perspectiva humana. Ayúdenme a contestar esto. ¿Qué es lo que impide que nosotros confiemos en Dios totalmente en términos de dar en tiempos de escasez? Yo trabajé un tiempo de mi vida en una organización cristiana y nos sosteníamos en base a ofrendas. Y en una oportunidad recibí una capacitación de cómo uno podía levantar las ofrendas para que al reunir las ofrendas ese fuera nuestro salario, nuestro sostenimiento le llamábamos. Y como parte de la enseñanza, la persona que nos estaba dando la instrucción dijo algo que a mí no me entró, a mí no me calaba en la mente, ¿verdad? Dijo, hagan un listado de personas a las que puedan visitar que sean cristianos para solicitarles una ofrenda para su ministerio, una ofrenda mensual. Y pongan una lista de personas que tienen negocio, hagan una lista de las personas que tal cosa, hagan una lista de personas que conocen que están trabajando, hagan una lista de personas que están desempleadas. Y entonces digo, nunca cometan el error de no pedirle una ofrenda a una persona porque está desempleada. ¿Cómo, verdad? Si está desempleada, ¿cómo le voy a ir a pedir una ofrenda? Y entonces él explicó, pero sencillamente no entendí. Pero Dios se encargó de que yo tuviera una experiencia a través de la cual esto se hiciera realidad. En mi listado de contactos para que invirtieran en mi ministerio, me dieron a una pareja de esposos, que eran hermanos de, ustedes han de conocer a Eckhart Schumann, él era hermano de Mirna, la esposa de Eckhart, ahora ellos son pastores. Y el hermano de él es arquitecto, pero el primer contacto que me aparecía en mi lista era ese muchacho Roberto. Entonces vengo yo, hago la llamada, el chavo arquitecto, y le expuse que si me daba una cita para presentarle a mi ministerio, me dijo que estaba bien, que llegara a su casa. Llegué a su casa, le presento mi ministerio y los invité a que invirtieran una cantidad mensual en mí y les presenté una promesa de fe. La leyeron, se quedaron viendo y me dicen, solo danos un minutito. Y se entraron los dos. Yo me quedé a ver qué pasa, orando. Cuando de repente salieron y dice el muchacho, fíjate, me dijo, que estoy desempleado y ya llevo varios meses de no tener trabajo. Pero hoy en la mañana oramos con mi esposa y le dijimos a Dios que estábamos dispuestos a hacer lo que Él nos dijera y creemos que Dios te ha traído. Nos queda en el banco una cantidad de dinero y este cheque es la cantidad íntegra. Nos vamos a quedar sin ni un centavo en la cuenta porque nosotros queremos confiar en Dios. Esto es lo último que nos queda. Y me dieron un cheque como de unos 2,000 y pico de quetzales, ¿verdad? Cuando ellos me lo dieron, yo no sabía si recibirlo o qué hacer, ¿verdad? Lo recibí. Oré por ellos y me fui con un gran cargo de conciencia, ¿verdad? A los 2 días, como yo les había dejado mis datos, el muchacho me llamó por teléfono y me dijo, el Señor lo hizo otra vez. Fíjate, me dijo, que hicimos un negocio y esto, y el Señor lo multiplicó por un montón de veces. Entonces, cuando tú aprendes que en medio de tu necesidad y tú dices que no tienes, eso es absolutamente falso. ¿Se recuerdan de la mujer aquella anciana, viuda y pobre? Jesús está en el templo en el momento en que la gente se levanta para dar la ofrenda y entre toda la gente pasó aquella viejecita. Sacó su monedero de por aquí, me imagino yo. Lo abrió y en ese monedero estaba todo lo que ella tenía para vivir. Era viuda, viejita y sin esperanza. Pero esa mujer lo puso todo, lo entregó todo para el Señor. Jesús la estaba viendo y Jesús impactó y les dijo, un momento todos, quiero que sepan que esta mujer ha dado más que todos ustedes, ha dado más que la persona que tiene más dinero, porque ustedes dan de lo que les sobra y esta mujer lo ha dado todo. Y entonces desde esa perspectiva comienzas tú a entender que el dar no es un asunto de cantidad, sino es un asunto que tiene que ver con tu corazón. Entonces, para aquella mujer su todo era una moneda. ¿Qué es el todo para ti? 50 quetzales, 100 quetzales, etc. Y la perspectiva de Dios entonces nos comienza a ampliar nuestro entendimiento. ¿Cuáles son los
recursos del hombre cuando no tiene dinero? ¿Cuáles son los caminos del hombre? Porque Dios dice, mis caminos no son sus caminos. Entonces los caminos del hombre son, ahí lo dice tu manual, si no tiene dinero, hace un préstamo, aunque sea hijo de Dios. Cuando un cristiano no tiene dinero, dice, entonces me voy a poner a trabajar más, y más, y más, y más. ¿Y qué si lo que obtienes es exactamente lo mismo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuáles son los caminos del hombre? Los hombres piden o roban en última instancia. La gente cree que entre más hace, más va a tener. Pero de nada sirve si vas sin la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál es el camino del Señor? El camino del Señor es que cuando tú necesitas algo y quieres ver un milagro, tienes que dar, tienes que sembrar. Dice el versículo bíblico en Lucas 6:38. Da a otros, el camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es dar. La primera es, cuando tengas una necesidad, siembra una semilla. Ahorita estoy en el camino del Señor es dar, y voy a leer Lucas 6:38. Dice, da a otros y Dios te dará a ti. La medida que uses para otros es la medida que Dios va a usar para ti. O sea, en proporción que tú das, en esa proporción recibes. Pero ¿en proporción a qué? ¿Verdad? En proporción a lo que tú tienes, que para otro puede ser un montón y para otro puede ser que sea nada. Entonces la proporción no es de que tú des 100 quetzales o que tú des 1000, es en proporción a lo que has recibido. Entonces dice, la cantidad que tú das es la cantidad que tú vas a recibir. Entonces, ¿cómo actúas tú en tiempos de escasez, en tiempos de enfermedad, en tiempos de limitaciones? ¿Qué haces? Señor, por favor, Padre, dame, yo no miro, ¿qué haces? Tienes que aprender a dar. Tienes una necesidad, por poner un ejemplo, de 2000 quetzales. Ora y dile, Señor, voy a dar esta ofrenda por la bendición que tú me vas a dar de esos 2000 quetzales. Cuando tú aprendes que ese principio es el que desata las bendiciones y las riquezas de Dios, entras en una nueva dimensión de dar. Acuérdate del título de la lección. La manera en que Dios suple tus necesidades. Entonces, voy yo, ya casado, con hijos, hace varios años, mis hijos están pequeños. Mi todo eran 10 quetzales y era la primera semana del mes. Me levanté con entusiasmo, fui a orar, oré y salí a hacer lo que tenía que hacer. Y de repente me llama un amigo y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le expliqué. Me dijo, ¿no me acompañas? Fíjate que tengo que ir a la zona 4. Entonces yo le dije, te acompaño, pero si vos luego me acompañás a la zona 9, que tengo que visitar a una persona. Entonces me dijo, está bueno, con mucho gusto, si querés yo te paso trayendo para que no gastes gasolina. Me voy con él, ¿verdad? Llegamos a la municipalidad y nos parqueamos en el parqueo de la Muni. Bajando me veo el carro, una señora en silla de ruedas, una limonita por el amor de Dios, ¿verdad? Y entonces iba a hacer lo que uno suele hacer, yo me iba de largo y el Espíritu Santo me habla y me dice, dale lo que tenés. Inmediatamente reclamé, ¿verdad? Pero son mis únicos 10 quetzales, ¿verdad? Entonces me dijo, dáselos. Y entonces vengo y me meto la mano entre la bolsa y le doy los 10 quetzales a la señora. Y la señora, una viejita que se veía que en realidad estaba en necesidad, ¿verdad? Que Dios lo bendiga, jovencito, muchas gracias. Porque imagino que cada quien le da una choca, un billete de los verdes, de esos que cómo cuesta agarrarlos. Y si mucho, uno de los azules que también son feos, ¿verdad? De plástico. Entonces, muchas gracias. Entonces yo sentí que esas palabras, que Dios lo bendiga, me penetraron en todo mi ser. Entonces entramos a hacer las diligencias de aquel a la Muni, él me acompaña a la zona 9, entramos a la oficina de la persona que yo iba a visitar, que era gerente de una empresa, entro y el tipo se levanta y me dice, tengo más de un mes de quererlo localizar. Y por eso lo estaba llamando, me dijo, bueno, aquí estoy para servirle, le dijo. Jala la gaveta de su escritorio, saca un sobre y me dice, desde hace rato, desde hace más de un mes tengo esta ofrenda para usted. Recibo la ofrenda, hablamos, oré por él, me doy la vuelta, nos vamos, abro mi sobre, veo la ofrenda, yo di 10 quetzales y en un instante el Señor me dio un cheque de 5,000. Ahora me quedo con mi billetito de a 10, es que es todo lo que tengo. Posiblemente la historia sería otra. Que el tipo no me hubiera llamado, que el tipo no se le hubiera dado la ofrenda hoy, porque era una persona que yo veía muy poco. Y Dios le puso que exactamente ese día que yo iba a ser probado en la mañana con mis últimos 10 quetzales,
Los 10 quetzales que estaba sembrando ahí fueron la llave para abrir una bendición mucho mayor. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de aprender a dar con la actitud correcta, con la actitud apropiada. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús, de todo corazón, a que apliques los principios que vamos a escribir y que están en la Biblia. Considera por favor 2 Corintios 9:7. Mira lo que dice. Cada uno debe decidir en su propia mente cuánto va a dar. No den por obligación o como respuesta a la presión, porque Dios ama a la persona que da alegremente. Entonces, de acuerdo a 2 Corintios 9:7, hay una manera correcta de dar y hay una manera incorrecta de dar. Analicémosla. ¿Cómo debemos de dar? Número 1, debo dar conscientemente. Eso es lo que tienes que escribir ahí. Debo dar conscientemente. Entonces, si tú has alguna vez creído que el dar es el resultado de que sentí el deseo de dar, bueno, yo lo he sentido un montón de veces también. Pero Dios no quiere que des porque sentiste que tenés que dar. Dios quiere que analices lo que vas a dar. Dios quiere que realmente reflexiones en tu mente lo que vas a dar. Porque Dios no quiere que des y luego te arrepintas. Dios no quiere que des y luego te sientas mal. Entonces, cada vez que seas movido a dar, por favor, decídelo. Dice el versículo, decide en tu mente cuánto es lo que vas a dar. Mi pregunta es, ¿por qué quiere Dios que nuestro dar sea pensado? Ayúdame, Donato. ¿Por qué quiere Dios que cuando yo dé algo, lo tengo que pensar primero? El siguiente, da con entusiasmo. El Señor dice en su palabra, no por obligación, ni motivado por el remordimiento. Entonces, ¿cuál crees tú que serían algunas de las recompensas de dar con todo el entusiasmo y de todo corazón? Ayúdenme. ¿Cuál sería la recompensa de que Dios te dice, da y ras? Dice que debemos de dar con entusiasmo. Y cuando damos con entusiasmo, hasta uno pasa feliz ahí al frente a depositar su ofrenda. Miren ustedes, tuve que pasar años de mi vida ya con la iglesia. Mi esposa es testigo, porque era la única que me escuchaba decir eso. Decía, Señor, yo ya no lo quiero volver a hacer. Señor, no lo quiero volver a hacer porque era dificilísimo para mí hacer lo que te voy a contar a continuación. Nuestra iglesia recogíamos mensualmente o semanalmente cantidades de dinero que no suplían las necesidades de la iglesia. Y a la fecha ocurre una situación similar, pues, ¿verdad? Entonces, el asunto era que en aquel tiempo sí ha habido una evidencia de crecimiento en lo económico. No te vas a imaginar que es un montón, ¿verdad? Pero porque cada uno de ustedes es diezmador. Y entonces en aquel tiempo, ¿saben qué tenía que hacer ustedes? Y que yo sentí espantoso. Agarrar el teléfono, llamar a algún hermano y decir, mira, te recuerdo que tu diezmo, uy, Dios mío, y me respondían de diversas maneras, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa, ya no lo quiero hacer, Señor, por favor, que llegue un día en que uno le tenga que recordar a nadie su diezmo. Y recibí todo tipo de respuestas. Quiero que sepas que el año pasado, a inicio de año, en el 2016, fue un año escabroso en lo económico, como iglesia, ¿verdad? Tener que pagar la mensualidad, la renta de la iglesia, cada mes una cosa, pero dificilísima, cuesta arriba. Finales del 2016 y comenzando 2017. Durante el 2016, mediados, tuve que hablar con algunos de ustedes y solicitarles algunas ofrendas porque no podíamos pagar la iglesia, no nos alcanzaba. En alguna ocasión hasta perdí la vergüenza y publiqué, creo que en el grupo de servidores o de la iglesia, que nos hacía falta y que los que pudieran ofrendar que nos ayudaran. A ese extremo llegamos en el 2016 y generosamente pues ustedes comenzaron a apoyar con sus recursos. Pero cuando estábamos ya hundiéndonos, y yo cada vez con más pena de tener que pedirles más de lo que ya dan, recibimos un diezmo. Alguien que está aquí dio un diezmo a la iglesia de una cantidad, diríamos que considerable de dinero. Y nos sirvió
íntegro ese diezmo para pagar varios meses de la iglesia que no hubiéramos podido pagar. Y entonces, si la gente se enterara de eso, diría, ay, el pastor se está enriqueciendo, ¿verdad? Y ahora agarra el dinero y se lo echa con pala, ¿verdad? Señores, en el nombre de Jesús, el dinero fue invertido en pagar la renta de la iglesia. Y eso lo que provocó en mi espíritu fue una estabilidad enorme, porque qué horrible, a cada mes. Y hablé con una persona para solicitarle una ofrenda adicional en aquellos meses de 2016. Y me dijo, la respuesta de la persona fue, mira, me dijo, yo siempre te miro que vos andas vestido más o menos, me dijo. Y yo miro que en tu casa vos no vivís como pobre. Y entonces me dijo, yo solamente perdona que te tenga que exhortar y reprender de esa manera, me dijo. Pero en la iglesia damos los diezmos para la iglesia, no para vos. Y si estás pidiendo, me dijo, es porque estás administrando mal. He tenido que sufrir todo ese tipo de cosas, señores. Y a uno se le cae la cara. Así, la gente cree que yo vengo y agarro el dinero y que es para mí. Cuando en realidad, tú ni te imaginas de qué manera vivimos nosotros como familia pastoral. Pero nunca, creo que a la mayoría de ustedes o a ninguno, lo he llamado alguna vez para que me compren los útiles de mis hijos. Nunca he llamado a alguno de ustedes para decirle que me ayude a pagar mi casa, la renta de mi casa. Nunca he llamado a alguno de ustedes con desesperación diciendo que no puedo pagar la energía eléctrica, aunque me haya sucedido cada una de esas cosas. Entonces, cuando uno entiende que uno está dando para el Señor, las cosas cambian ustedes. Pero mientras en el corazón de uno está, se lo doy para Él, ahí se echó a perder todo. En el momento en que tú pienses que yo necesito tus ofrendas y que las das para mí, tus diezmos o tus ofrendas, quiero que sepas que te equivocaste. De una cosa estoy absolutamente convencido, que esa persona que sembró su diezmo a inicios del año pasado, Dios lo ha recompensado abundantemente y lo va a seguir haciendo. Yo estoy seguro de eso. Porque yo vi su alegría y era para el Señor, pues. Y entonces, de eso se trata lo que estamos aprendiendo. Debo dar voluntariamente, no por presión. Y entonces, yo te quiero dar un consejo como pastor. En el momento en que tú te sientas presionado para dar, no des. Es mejor decir no puedo o no tengo. Y no permitas, y yo te quiero dar un consejo adicional, que no es parte de la enseñanza, pero cuando Dios ponga en tu corazón darle una ofrenda a alguien, no condiciones la ofrenda. Te lo digo por experiencia, porque puedes hacer que la persona peque y tu buena intención termine sirviendo para mal en la vida de la persona que reciba la ofrenda. A mí en el pasado hubieron personas que me daban ofrendas o diezmos y me decían, mira, este diezmo es para vos, gastátelo para vos. Y yo decía, Señor, no puedo porque yo tengo que necesidad de esto y lo otro. Yo he orado por un milagro y entonces tuve que aprender a decir, perdóname, pero no te puedo recibir esa ofrenda. No, pero si te la estoy dando para vos, para que compres algo para vos, perdóname, pero vos no conoces mis necesidades y mis necesidades van más allá. Y no quiero recibir tu ofrenda, porque si la recibo y la voy a invertir en otro lado, le voy a estar fallando a Dios y a vos. Entonces no condiciones tus ofrendas, a menos que estés totalmente convencido de que Dios es el que está dirigiéndote a hacer eso. De lo contrario, da una ofrenda de manera libre. Aquí está esta ofrenda para que hagas lo que quieras con ella. Y eso le va a dar libertad a las personas o a ti si tú eres el que la recibe. Vamos a ver, debo dar conscientemente, debo dar con entusiasmo, debo dar voluntariamente y ahora debo dar alegremente. Ahí vamos bien, ¿no? Si quiero que Dios supla mis necesidades, tengo que dar con alegría. Si tú das con tristeza, mi sugerencia es no lo des. Mira, vienen tiempos en que se te va a acercar un narco, un delincuente o un político corrupto.
y te va a ofrecer una cantidad de dinero. Y quiero que entiendas y recuerdes esto. Dice la palabra de Dios que en los tiempos a los que estamos llegando, Él va a hacer que los impíos acumulen riqueza porque Él quiere dársela a los justos. Entonces viene una transferencia de dinero en lo espiritual. Gente que de mala manera obtuvo sus recursos, Dios va a decir, esa casa se la das a mi hijo, ese dinero se lo das a mi hijo. Entonces, tengo un amigo que su clientela, señores, son puros narcos. Y no te estoy diciendo, no estoy invitando a que vendas cocaína o algo por el estilo, ¿verdad? Sino que este amigo mío se ha expandido porque su clientela fundamentalmente son los familiares, los hijos de varios narcos en un departamento de Guate. ¿Y sabes cuál es el trabajo de mi amigo? Él es un pediatra. Pero te lo dije de esa manera, en lugar de decirte pacientes, te dije clientes, porque al final es lo mismo, ¿o no? Y entonces él entró en un conflicto cuando llegaban los hijos del Rey de los cielos, con el Señor de los cielos. Cuando llegaba la patrona. Todas las novelas que tú ves, solo que ahora les llaman series, ¿verdad? Entonces, llegaban con sus hijos. Y aquel tendría que haber puesto un rótulo afuera de su clínica donde no recibimos hijos de narcos. ¿Qué crees que hubiera pasado? Y aquel es cristiano, dice que él entró en un conflicto horrible. Dios mío, ¿qué hago? La mayoría de mis pacientes son familiares de narcos. En otras palabras, aquel era el pediatra de los hijos de los narcos. Y como los narcos son bien fuertes, ¿va ustedes? Si los que no son narcos tienen más de una mujer, los narcos que las pueden comprar y las pueden transformar, tienen montones. Entonces varias señoras de un mismo narco llegaban con sus chiquitos, ¿verdad? Y un día Dios le habló y le dijo, pues, si quieres no lo recibes, pero yo estoy haciendo que te transfieran lo que para ellos lo obtuvieron de mala manera, lo transformo en bendición para tu vida. Amén. Entonces sería ridículo que te dijera, bueno, ¿qué tal si pones tú en tu negocio donde vives, donde distribuyes coca? No se vieron al payaso que capturaron ayer o antier, ¿verdad? Aquí en Guate, en una, así. El narcopayaso. Si el narcopayaso llegaba a los colegios, se ponía a hacer, para decir que era distribuidor de drogas. Y le vendía las drogas a los jovencitos, a los niños del colegio. Bueno, ya estamos hablando chara. Dios ama al que da con alegría. Ahora, número 5. Debo dar todas las semanas. En 1 Corintios 16:2 dice, los domingos, cada uno de ustedes debe separar y guardar una cantidad de lo que haya ganado en la semana y usarlo como ofrenda. Entonces, ¿cada cuánto debes de dar? Semanalmente. Acuérdate que tú no puedes ofrendar si no has diezmado. Entonces hay gente que dice, es que quiero dar una ofrenda y ya diezmaste. No, entonces cuando tú diezmas, puedes adicionalmente ofrecerle ofrendas al Señor. Cuando tú das, de la manera que aquí está descrita, semanalmente, lo que estás permitiendo es que los demás vean el lugar que Dios ocupa en tu corazón. Pero si para ti es una carga espantosa al dar y que otra vez toda la semana, bueno, no te levantes y quédate sentado. ¿Saben qué cosa extraordinaria está ocurriendo en la iglesia? Y te lo digo como una bendición y con mucha gratitud y alegría. Gratitud al Señor y gratitud a ti. Fíjense que antes eran unas cantidades inmensas de ofrendas de billetes de aquetzal o de monedas de aquetzal. Pero una cantidad grandota, o sea, que el chunche de la ofrenda pesaba. Señores, de un tiempo a la fecha, los de aquetzal y las monedas de aquetzal son los menos. Alguien le quiera un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Mira, cuando tú ofrendes, yo te invito a que si tienes el dinero en efectivo, escoja los billetes más bonitos para el Señor. Y que los ordenes así bien chileros, da carita con carita y de que se porque es para tu Señor.
Si el billete está todo medio torcido, enderézalo. Había una hermanita, ustedes, en el pasado, ¿verdad? Que de plano ella quería que nadie viera su ofrenda, porque según ella era poco, imagino yo que esa era su mentalidad, ¿verdad? Y le hacía un chorizo, ustedes, y ya que estaba hecha una bolita, y la hermanita pasaba, y la metía en una bolsita. Y entonces yo ya sabía que la bolsita era de la hermanita, ¿verdad? Y ella lo hacía para que nadie se diera cuenta. Entonces ahí aparecía su bolsita con su billetillo hecho una bolita, que hasta parecía que se lo había metido. ¿Cómo puedes aprender a dar alegremente? Número 1, recuerda que todo viene de Dios. ¿Cómo puedes aprender a dar con alegría? Recuerda que todo viene de Dios. Según 2 Corintios 9:10, que dice, Dios da semilla al que siembra y comida a los que necesitan comer. Dios también te va a dar semilla y la multiplicará. Recuerda que todo viene de Dios. Mi pregunta es, ¿quién suple y multiplica tus recursos? ¿Quién es el que lo hace? Dios. Número 2, recuerda que Dios lo garantiza. Esto te va a permitir darle a Dios con alegría. Recuerda que Dios lo garantiza. ¿Qué promesa nos está dando Dios en 2 Corintios 9:11? Ayúdenme ustedes. ¿Qué promesa es la que Dios nos va a dar en lo que vamos a leer? Vas a ser enriquecido para que puedas dar todavía más generosamente. Miren, cuando uno aprende a ser generoso, es mejor no decirle a los demás, y especialmente a la esposa, o la esposa al esposo. Porque cuando la gente no tiene el discernimiento espiritual, se ponen para balazos. Ya vas a dar otra vez. Al menos que estén en la misma sintonía y en el mismo espíritu y en el mismo nivel espiritual. Pero de lo contrario, ustedes, eso provoca crisis. Ya estás dando otra vez. ¿Y por qué no me preguntaste a mí antes de dar? Bueno, entonces la próxima vez estás aquí conmigo cuando el Señor me hable. Ya. Tenemos que aprender lo que dice la palabra. Vas a ser enriquecido. O sea, si tienes, Dios te va a dar más. Y si tienes más, Él te va a dar muchísimo más. Pero ¿cuál es el propósito? Para que tú puedas dar todavía más generosamente. O sea, si ya diste bastante, te va a dar más para que des todavía mucho más. Entonces, ¿sabes cómo miro yo la bendición económica de Dios? Yo la miro como un río. Así la he visualizado siempre. En un río, el agua nunca es la misma. Y en el momento en que a algún inteligente se le ocurriera decir, no, yo voy a conservar mi agua de mi río, y pone un bloqueo aquí y otro bloqueo allá, en primer lugar, se le va a estancar el agua. Y en pocos días va a estar podrida. Le van a salir tepocates, se van a llenar de moscas y ya nadie se la va a querer tomar. Y tus vecinos te van a querer asesinar. Y entonces, el agua, hay que dejarla fluir. Tú tomas lo tuyo, aquello sigue fluyendo, y entre más tomas, más hay. Así son los recursos económicos en Dios, cuando tú tienes la perspectiva correcta. Pero cuando en un momento entra a tu corazón la avaricia y dices, no, yo voy a guardar mi poquito, porque si no, nada, se te pudre tu agua. ¿Se acuerdan lo que pasó con el maná, verdad? El que agarró un montón diciendo, con mentalidad de guatemalteco, hay que guardar mucho lo más que podamos, que a saber si mañana va a haber, se les pudrió. Al otro día sacar su gran traste de maná y con un olor espantoso. ¿Eh? Mejor cerrar la refri otra vez, le dijeron. La bendición de Dios es para que fluya. Y entre más dejas que fluya, más bendición viene para ti. ¿Alguien quiere entrar en esa dimensión sobrenatural? En esa dimensión en la que Dios da y sigue dando. Y miren ustedes, aquí siendo honestos entre tú y yo. ¿Qué se siente mejor? ¿Dar o recibir? ¡Dar! Miren ustedes, a veces recibir es así medio incómodo cuando uno no ha entendido, ¿verdad? Imagínense que me acerque a alguno de ustedes y que no pueda pagar el congreso, el retiro o el encuentro y diga, yo con mucho gusto te lo pago. Ay, no, pastor, ¿cómo va a creer? No, hombre, y cuesta que se dejen invitar. Y no, hombre, yo te lo pago con mucho gusto. Ay, no, pastor, que cómo va a creer que nada. Y hay que dejar que la bendición siga fluyendo. Necesito que esto lo memorices en tu espíritu. El Señor, cuando me llamó al pastorado y a otras cosas que tú te vas a enterar en el futuro y que tu pastor no quería, cuando Dios me dio la visión, me mostró también
la clase de unciones, las diferentes unciones que estaba poniendo en ese momento sobre mi vida. Y una de las unciones con las que el Señor me invistió es la unción de hacer que la gente sea capacitada para llegar a ser millonarios. Si tú no lo crees, tu problema. Si tú no lo crees es porque seguramente no es para ti. Pero si algo te brinca ahí por dentro de que, entonces tú eres esa persona, o eres parte de ese grupo de personas. Entonces Dios nos dio esa unción de que tus recursos se multipliquen. Invertir en tu iglesia Kodesh, es una buena inversión. Estás invirtiendo en tierra fértil. ¿Alguno de ustedes ha visto los resultados de dar en nuestra iglesia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Uno les mira la cara a ustedes cuando pasan a dar, Señor, y llevan cara de alegría. Si estuviera algún mundano diría, qué montón de brutos, los está estafando el pastor, y ahí van contentos. Y si supieran que para qué lo va a usar el pastor, así piensa la gente, ¿verdad? Es que son unos ladrones. Yo he leído unos comentarios ustedes en internet de gente, aún gente cristiana, que habla con tanta hazaña y consideran que nosotros somos borregos y que somos personas que no entendemos y que vamos a las iglesias a que nos estafen. Entonces, te pregunto en esta tarde, ¿tú eres uno de los estafados? ¿Estafados hijos de Eva? ¿O tú eres uno de los bendecidos hijos de Dios? Muy bien. ¿Cómo se le llama al que se roba algo? Ladrón. ¿Y cómo se le llama al que no diezma? Una vez nos dijo una declaración la auditora que lleva la contabilidad de la iglesia. Nos dijo, por favor, nunca le vayan a asignar ministerio a algún ladrón en su iglesia. Dije, pero si en la iglesia no reclutamos ladrones, ¿verdad? ¿Cómo así? Le dije, si una persona no diezma, no le involucren en nada, es un ladrón. Número 3, recuerda la recompensa eterna. Lucas 16:9. Usa los recursos de este mundo para beneficiar a otros. De esta manera, tu generosidad almacenará una recompensa para ti en el cielo. Lucas 16:9, la Biblia, el mensaje. Usa los recursos de este mundo para beneficiar a otros. Si ustedes fueran a la versión de la Reina Valera de este versículo, ¿saben qué dice? Las riquezas de las tinieblas. Y aquí amablemente le pusieron los recursos del mundo. Usa las riquezas de las tinieblas para bendecir a otros. De esta manera, tu generosidad almacenará una recompensa para ti en el cielo. Entonces, ¿cuáles son las riquezas de las tinieblas? Cuando tú tienes un empleo y te pagan tu salario, lo más probable es que la empresa en la que tú trabajas, los dueños no son cristianos. Entonces ese dinero es de las tinieblas, porque no hay un lugar neutral. Pero Dios quiere que ese dinero que se vuelve santificado en nosotros sea usado para la bendición de los demás. Te quiero recordar que yo no creo que existan empresas cristianas. Eso es una mentira absoluta. Lo que existe son cristianos empresarios. Porque si la empresa fuera cristiana, así, esta empresa es cristiana. Bueno, ¿en qué momento recibió a Cristo? La empresa es hija de Dios. Uno a veces usa los términos de manera incorrecta. Entonces, somos empresarios cristianos que tenemos una empresa o un negocio. Pero no bauticemos en el nombre de Jesús a las cosas, ¿verdad? Otros usan otra expresión que puede ser incorrecta. Este negocio le pertenece a Cristo, pone, y así hasta regalito de Dios, dicen los carros de ahí. Este negocio le pertenece a Cristo. Bueno, entonces dale el 90% a Dios, al 90% de los ingresos a Dios y tú vive con el 10%. Ay, pastor, así ya no. Entonces la empresa no le pertenece a Dios, es tuya. ¿Sí? Entonces lo que sucede con nosotros los cristianos es que a veces malinterpretamos las cosas, ¿verdad?
Si Dios te ha dado un negocio o una empresa, es un negocio, una empresa que está bajo la bendición de Dios porque tú eres su hijo. Y entonces, usa, de verdad, ¿la empresa es de Dios o es tuya? Entonces, ¿sí se dan cuenta? Porque uno lo puede decir así muy fácil, ¿verdad? Este carro es del Señor. Y el Señor viene y te dice, ¿se recuerdan de Otto, verdad? Con el picopón llega al estudio bíblico, un picopón nuevo, así de agencia, chilerísimo. Se bajó el fulano, ¿eh? Y cuando termina el estudio dice, mira, fíjate que yo tengo una duda. Y estamos ahí todos platicando, ¿eh? Mira, ¿cómo funciona eso de que Dios me habló y me dijo que le ofrendara el carro a alguien? Entonces yo tratando de entenderlo, todos estamos ahí estabas vos, ¿verdad? Y dice, no, a mí no me ha hablado, pero yo solo quiero saber. El hombre estaba aterrorizado, porque él ya sentía que Dios le decía, dale tu carro a fulano, así como aquello, dame tu tanque, entonces no. Y el tipo dijo, yo mejor pregunto, porque yo no he oído y si Dios me dice, yo no escuché. Hermano, quiero que ores por este carro. Este carro es del Señor. Y si a los 2 días el Señor te dice, dale tu carro a aquel. No, yo creo que no es de Dios, yo creo que es el mismo diablo el que me está hablando. ¿Cómo vas a probar que realmente algo le pertenece a Dios cuando estás dispuesto a soltarlo? ¿Sí? Pero mientras estés tú así, entonces es tuyo. La iglesia comenzó a crecer, no a crecer, a que exagera, cualquiera que me diga, el que iglesiona. La iglesia comenzó a incrementar sus necesidades de consejería y de asistencia a los miembros, ¿verdad? Pero la empresa que el Señor me había dado, junto con la iglesia, ya había crecido, ya había avanzado un montón. Entonces yo tenía chance que por aquí, que por allá, dando conferencias en esta empresa, dando conferencias de allá y recibiendo los recursos. Me estaba yendo de maravilla económicamente. Y cuando estamos en lo mejor de la empresa, el Espíritu Santo de Dios me dijo, le regalas la empresa a fulano. Le dije, Señor, pero tú estás viendo que nos está yendo súper. Y tú me dijiste que comenzara la empresa y la iglesia. Y el Señor me dijo, resulta que te está gustando más la empresa. Se la regalas a fulano. Señor, ¿y si se la vendo? Se la regalas. ¿Qué hubiera pasado si le pregunto a mi esposa? Hasta ahora me hubiera apoyado. O si tú le preguntas a... Sí, ¿me entienden? Hay cosas que son muy íntimas con Dios. Y entonces el Señor me dijo, quiero que se la regales. Y le dije, Señor, si tú lo dices, yo lo hago. Y sabía que en el momento en que yo regalara la empresa, mi familia completa, con todas nuestras necesidades, quedaba para ser sostenido únicamente por Dios y la iglesita en el club. Con servicios a veces donde se nos llenaba así completo con 6 personas. Donde teníamos 6 servidores. Y cuando ya no llegaban los hermanos, la iglesia se quedaba vacía. En esas circunstancias es que Dios me dice, regala la empresa. Y la regalé. Llamé a la persona y le dije, mira, el Señor me dijo que te obsequiara esto. No, hombre, ¿cómo vas a creer? Vendémela. No, yo no te puedo recibir eso, me decía. No, y con todos los clientes me vas a decir, sí. ¿Y quieres que te pase una cantidad mensual? No. Qué bruto el pastor. ¿Pero y por qué lo estás haciendo? Me dijo. Mira, le dije, si te lo digo, tal vez no me lo vas a entender, vos recibilo. Y la recibió. ¿Y saben por dónde anda la empresa ya? Con una oficina ahí en la Avenida La Reforma. Y hace como 2 años, o tal vez más, esta persona me llamó por teléfono, en medio de una necesidad económica familiar. Me llamó y me dijo, ¿estás en tu oficina? Sí, voy para allá, ¿todavía estás donde mismo? Sí, ahorita llego, está bueno. Y se tardó un montón más, pero llegó y salió mirado y me da un abrazo. Tenía tantas ganas de verte, vos me ha ido re bien, que bendito sea Dios y que no se queda. Mira, me dijo,
te traigo esto, y me dio un cheque que nunca pedí. Y durante 3 años me dio un cheque cada año de un montón de miles de quetzales. Y ni sabes en qué se invirtieron. En la... Tan bruto el pastor. No, no. Así es Dios. Así es Dios. Dios te lleva a un punto donde te va a llegar a decir, da lo que tienes. Si son 50 len, lo que Dios te está diciendo que des, y en tu casa tenés 1000 quetzales, inmediatamente los 50 len, y con llena así de convicción y de santidad, fíjate que el Señor me movió a darte esta ofrenda. Y el otro, gracias. Número 3. Puedo esperar que Dios supla todas mis necesidades. Yo te quiero invitar a que aprendas a confiar en el Señor, que el Señor va a satisfacer todas tus necesidades por medio de esperar lo que Él promete. Veamos lo que es capaz de hacer Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Dios es capaz de hacer que toda gracia abunde para ti, para que en todas las cosas y en todo tiempo, tengas todo lo que necesitas y abundes en toda buena obra. Mafer, ¿de qué es capaz Dios en este versículo? De darte absolutamente todo, de suplir todo. El día en que a uno le cae el 20, de que la provisión de Dios ya está desde antes de que nos creara, desde antes de que naciéramos, ese día tu vida cambia. Porque en lugar de estar desesperado por aquí, solo estás esperando que venga de acá. Y a ver qué hace Dios. No, Dios ya hizo. Son los términos que usamos nosotros y son muy humanos y está bien, pues, ¿verdad? Estoy con la expectación de lo que Dios va a hacer. ¿Qué tal si dijéramos, estoy con la expectación de lo que Dios ya hizo? Y cuando hablamos de esa manera, a Dios se le dibuja una sonrisa en el rostro y ella me entendió. Me entendiste perfectamente. Y entonces eso viene a revolucionar nuestras vidas. ¿Qué razones da Dios para bendecirnos más de lo suficiente en nuestras necesidades? ¿Qué razón da Dios en ese versículo? ¿Por qué dice Dios que Él puede bendecirnos más que cualquier necesidad grande, que todas tus necesidades Él las puede suplir? ¿Cuál es la razón que Dios da? Lee bien el versículo. Está bien tu idea, pero lee bien, especialmente el inicio. Dios es capaz. Dios es el único capaz. Entonces Dios te dice, puedes confiar en mí porque yo soy capaz de suplir todo. Qué rico es cuando Dios viene y te quita esa carga espantosa de y aprendes a confiar en Dios. Yo les he dicho a algunos de ustedes y lo he dicho públicamente. Cuando solo te queden 100 quetzalitos, 50 o algo por el estilo, ahora serían unos tus 500 quetzalitos, unos tus... ¡Gástatelos! Obviamente no vas a ir a comprar pizza, así que todo. Gástatelo lo que necesitas. En lugar de decir, aquí está mis 1000 quetzales, y no, ¿y por qué no? Porque eso es lo último que me queda. Si haces eso, impides que Dios te bendiga. Entonces yo cuando miro que ya estoy llegando al final, me relajo y digo, Señor, en tus manos he estado, así que va. Y va que va. ¿Cuál debe ser el resultado de que nosotros confiemos totalmente en el Señor? ¿Qué va a hacer Dios cuando nosotros confiamos en Él? Él va a suplir todas nuestras necesidades y de manera abundante. Y vamos con la pregunta, ¿por qué es tan importante para Dios que yo dé? Porque quiere bendecirnos. Entonces no olvides, cuando estés en medio de una necesidad, aprende a dar una semilla. Siembra una semilla. Tienes una deuda, te voy a poner números más o menos, ¿verdad? Imagínate que tienes una deuda de 2000 quetzales. Tienes varias opciones. Puedes decir al Señor, Señor, te doy 20 centavos
por los 2,000 quetzales voy a invertir 20 centavos. Puedes decir, voy a ofrendar 20 quetzales por la deuda que tengo, Señor, de 2,000 quetzales. Puedes decir, Señor, voy a ofrendar 200 quetzales por la deuda que tengo de 2,000. Aprende a sembrar la semilla. Aprende a sembrarla, porque si no, nunca vas a salir de la deuda. ¿Y pero por qué no? Porque dando es como se recibe. Entonces, recuerda lo que decía el primer enunciado. El primer enunciado dice, cuando tengas una necesidad, siembra una semilla. Estás en tu matrimonio, estás con déficit de amor de parte de tu pareja, siembra una semilla. En lugar de ponerte reclamón o reclamona, ay, que ya ni me tocas. No te hace la... Que ya no me dice que me quiere. En lugar de pensar eso, llega y desbordate. Ay, mi chingüengüencho. Nada, te amo. Dilo tú. Y cuando tú siembres esa semilla de amor, vas a cosechar una respuesta de amor. El problema es que todos estamos esperando que nos amen. Y nadie quiere sembrar. Pero cuando tú tomas la iniciativa y siembras tu semilla en lo que sea tu necesidad, no importa lo que fuera, vas a obtener una cosecha. Pero recuerda, el que siembra poco, cosechará poco. El que siembra mucho, cosechará mucho. Que el Señor te bendiga. Vamos a terminar orando. Pero quiero invitarte a que hagas un compromiso con Dios, de confiarle a Él toda necesidad que haya en tu vida. Y que le pidas al Señor en este instante que te dé la capacidad, que te capacite para hacer el compromiso de dar. Si tú no das, dile, Señor, dame la convicción de hacerlo. Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra